Saludos, la clase de hoy va a tener el objetivo de comenzar a estudiar los resortes y en esta primera parte vamos a analizar los resortes a compresión. A manera de generalidad, pues bueno, los resortes o muelles son elementos elásticos que ejercen una carga, fuerza axial o torsional y absorben o liberan energía, ¿no? Es claro que esta carga que ejercen los resortes es proporcional en alguna manera a al desplazamiento que se somete ese elemento. Entonces, a mayor desplazamiento van a tener o van a ejercer una mayor carga, ¿no? Lo general es que los resortes están hechos de metal. Hay resortes de plástico en que aguantan pequeñas cargas, incluso hay resortes de materiales compuestos que tienen un requisito muy estricto respecto a la proporción de su peso versus su tamaño, ¿no? Los bloques, como por ejemplo topes, aislantes de vibraciones, etcétera, son bloques sólidos en donde la elasticidad del material, en conjunto con su área y con su sección transversal, representan una rigidez, ¿de acuerdo? Y pues bueno, estos topes se utilizan sobre todo para absorber impactos y absorber vibraciones, ¿no? Se tienen los resortes neumáticos que utilizan la compresión de algún gas, como lo son los amortiguadores o los sistemas hidroneumáticos y los pistones, ¿no? En donde la compresión del aire o de algún otro gas pues es proporcional a la fuerza necesaria para comprimirlo, ¿no? Hay también resortes hidráulicos que aprovechan la ligera compresión de los líquidos que no son compresibles y por lo tanto un pequeño desplazamiento pues va a implicar una fuerza grande, ¿no? Por lo regular aquí lo que vamos a analizar y lo que vamos a trabajar son los resortes hechos de metal, ¿sí? Y principalmente los helicoidales, aunque también veremos a medida que avance el tema los resortes, por ejemplo, de torsión y los resortes de muelle, ¿no? En general, hablando de las barras, ¿sí? Los resortes a torsión o barras a torsión, pues bueno, es como lo estamos viendo en esta imagen. Realmente es una barra sólida que tiene un diámetro y pues bueno, esta barra se somete a un par de torsión o a un momento torsor que hace que la barra se tuerza, ¿no? Recordando la teoría de resistencia a materiales, teníamos la ley de Hooke para torsión, que es el esfuerzo cortante igual al módulo de rigidez por la deformación unitaria al cortante, ¿no? La deformación unitaria al cortante se podía definir también como el radio, como la tasa de giro. La tasa de giro es qué tanto gira una sección o qué tanto se tuerce la barra respecto a la longitud. Entonces, donde esta tasa de giro es el ángulo de giro total entre la longitud, ¿no? Si tenemos una torsión que es constante, o sea, en todo lo largo de la barra tenemos el mismo torque, pues esta tasa de giro va a ser constante, ¿no? La ecuación del esfuerzo cortante debido a la torsión, pues es esta de aquí, torque por el radio, donde el radio puede o es una variable desde 0 hasta el radio externo de la barra, ¿no? Entonces entra el segundo momento de área. Entonces aquí tenemos una primera nota recordatoria, que cuando tenemos un elemento sólido, pues bueno, la fibra neutra o el centro de la barra pues no tiene o no está sometida a ningún esfuerzo cortante debido a la torsión. Entonces el material interno de una barra que está sujeta a torsión pues realmente no está trabajando, ¿no? Entonces si se quiere encontrar el radio o el esfuerzo cortante en el centro, pues el radio sería 0. Si se quiere encontrar el esfuerzo cortante en la superficie, pues este radio sería el radio de la superficie, ¿no? Recordando un poquito más, pues bueno, para una sección circular, el segundo momento de área es pi por diámetro a la cuarta entre 32
o pi por radio a la cuarta entre 2, ¿no? Si quisiéramos sacar el IP para una sección tubular, o sea hueca, pues entonces hay que restarle el IP sólido menos el IP hueco, ¿no? Y esto terminaría en pi 32avos del diámetro exterior a la cuarta menos el diámetro interior a la cuarta, o en equivalente de términos de radio, pi medios por el radio a la cuarta externo menos el radio interno a la cuarta, ¿no? Y de aquí, recordando estas dos ecuaciones, ¿sí? Estas dos ecuaciones, combinándolas, podemos encontrar cuál es el ángulo de giro, ¿no? Si recuerdan un poquito de sólidos deformables, ¿sí? Sabíamos que la ley de Hooke para el esfuerzo cortante es módulo de rigidez por la deformación unitaria al cortante, ¿verdad? Y la deformación unitaria al cortante es el radio por la tasa de giro, como ya lo vimos, y este a su vez es el ángulo de giro entre la longitud, ¿no? Entonces, por un lado, y bueno, al combinar estas dos podemos darnos cuenta, no, esta también, y por otro lado, tenemos que el esfuerzo cortante en términos del torque es el torque por el radio entre el segundo momento polar de área, ¿no? Entonces, ahora sí, si se combinan estas dos, nos queda torque por el radio entre IP, y esto es igual a el módulo de rigidez por el radio por el ángulo de giro entre L, ¿no? Aquí podemos ver que el radio se elimina, y entonces podemos dejar que el ángulo de giro es igual al torque por la longitud entre G por IP, o podemos dejar que el torque es igual a el módulo de rigidez por IP entre el largo, ¿no? Y esto se multiplica por el ángulo de giro. Aquí es bien importante notar que este término lo conocemos como rigidez torsional, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir la rigidez torsional? Pues la rigidez torsional nos va a decir que si el material es más rígido, tiene un mayor módulo de rigidez, pues su rigidez va a aumentar proporcionalmente con G, ¿no? Igual con IP. Entonces, quiere decir, si tomamos una sección sólida, por ejemplo, IP es pi sobre 32 por el diámetro a la cuarta. Entonces, claro está que a medida que aumentemos el diámetro, el IP va a aumentar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una barra más gruesa, aunque esté hecha del mismo material, ¿sale? Va a ser más rígida en términos del diámetro, ¿no? Y va a ser inversamente proporcional con la longitud. Entonces, si tenemos una barra del mismo diámetro, digamos estas dos tienen el mismo diámetro, pues esta va a ser menos rígida, esta rigidez torsional 2, rigidez torsional 3, pues siendo el mismo diámetro y todo, pues la rigidez torsional 3 va a ser menor que la rigidez torsional 2, ¿no? Aquí las dibujé con diferente longitud, ¿no? Pero cuando expliqué la comparación entre estas dos, pues bueno, solamente estaba tomando ahorita los términos de la rigidez, el módulo de rigidez y el segundo momento polar de área, ¿no? Claro está, si esta barra es más larga que esta, pues lo largo, ¿sí? Lo largo le va a restar rigidez, ¿sale? Hay que tomar en cuenta nada más que, pues bueno, la proporción crece a la cuarta respecto al diámetro y crece elevado a la 1 respecto a la longitud, ¿no? Entonces, la rigidez es más sensible el cambio de radio o el cambio de diámetro respecto a la longitud, ¿no? Entonces, esta viene siendo la rigidez torsional, ¿no? Recordando un poco, y esto tiene que ver con las barras prismáticas y lo que vimos en la diapositiva pasada de topes, pues bueno, si tuviéramos una barra, ¿sí? Prismática que está sujeta a cargas axiales, no está a torques, ¿sí?
me estoy explicando un poquito más, pues conocíamos de igual manera la ley de Hooke, ¿no? Y sabíamos que la deformación pues es igual a, em, a la deformación unitaria por la longitud. Y sabíamos, o bueno, aquí ya me estoy adelantando, la deformación unitaria era la deformación entre la longitud y el esfuerzo era igual a la fuerza entre el área, ¿no? Entonces aquí combinando la ley de Hooke con la definición del esfuerzo y con la definición de la deformación unitaria, pues tenemos lo siguiente. Tenemos que es P entre A, que multiplica el módulo elástico por delta entre L, ¿no? Y entonces aquí podemos tener algo similar a lo que teníamos acá, en donde la deformación delta, ¿sí?, es igual a P por L entre E por A, o podemos dejarlo en términos de P como E por A entre L por delta, donde de igual manera este término de aquí representa la rigidez axial, ¿verdad? Ok, y si se fijan, esta es muy parecida, le voy a cambiar de color, esta es muy parecida a esta de aquí, ¿no? Se parece. Como a su vez esta es parecida a esta de aquí, ¿de acuerdo? Entonces aquí es importante notar la rigidez, en donde esta barra, ¿sí?, pues claro está, al momento de aplicarse una fuerza, pues la longitud ya deformada, esta viene siendo su longitud inicial más una deformación, ¿no? Y esta barra de acá, pues bueno, al momento de que se aplica, aquí ya no lo puse, pero este modelo pues obedece a una barra también prismática, ahorita la estoy poniendo circular, que está sujeta a un torque, ¿no?, a un par torsor. Entonces esta cara o esta cara respecto de esta presenta un determinado ángulo de giro debido a esa torsión, que es el ángulo phi, ¿de acuerdo? Entonces cuando agarramos elementos que son sólidos, ¿de acuerdo?, pues podemos utilizar esa elasticidad debido a su rigidez. Ya vimos que la rigidez torsional depende del segundo momento de área polar, el módulo de rigidez, y es inversamente proporcional con la longitud, ¿no? Y de acá podemos ver que cuando tenemos carga axial, como por ejemplo en los topes o en los aislantes de vibraciones, pues esa rigidez va a depender del módulo de elasticidad por el área entre la longitud, ¿no? Si se fijan, tiene similitud. Entonces esta parte, hablando de estos elementos estructurales como resortes en el caso de torsión, pues bueno, ya vemos que entre más largo sea la barra, la longitud, ¿sí?, va a ser que esta barra tenga una rigidez menor, y por lo tanto con un torque relativamente pequeño pues vamos a tener un desplazamiento angular grande, ¿no? Y básicamente es lo que la aplicación que tienen estas barras de torsión, pues bueno, es en las suspensiones, ¿no? Si recuerdo alguna vez mis compañeros de la prepa, sus primeros carros pues fueron bochitos, ¿no? Bochitos del Volkswagen, el escarabajo. Para los que nos ven de otros lados del mundo, pues aquí no sé por qué les dicen bochos, pero bueno, al escarabajo utiliza en su suspensión justamente barras de torsión, y las barras de torsión trabajan así, van fijas desde aquí, se ajustan a un cierto ángulo para tener una cierta pretensión, y pues bueno, cuando la llanta sube, este movimiento de la llanta genera un momento torsor o un torque en esta barra que la tuerce, ¿no? Entonces la longitud está diseñada de tal manera para tener una rigidez para que estas barras trabajen como resortes. Ahora continuando con el tema de los resortes, pero ahora analizando los helicoidales, previo a un análisis de los esfuerzos, pues vemos dos ejemplos de configuraciones para resortes helicoidales. La figura A y C, la figura A y la figura C, muestran resortes a tensión y compresión con un ángulo de avance lambda, ¿no? Aquí el ángulo de avance tiene el mismo significado que vimos en las tuercas, en los tornillos,
tal cual. Más adelante, en unos momentos, voy a explicar un poco más gráficamente. Y bueno, aquí también la cuestión del paso también aquí está presente, ¿no? La distancia de un punto a la vuelta subsecuente en ese mismo punto, en esa misma alineación, esa distancia pues es el paso. Aquí podemos ver que en el caso de los resortes, pues bueno, al momento de que el resorte se comprima o se estire, dependiendo qué tipo de resorte es, pues el paso va a variar, ¿de acuerdo? Entonces los puntos B y C, la siguiente punto es: las figuras B y D muestran las partes superiores de estos resortes como cuerpos libres en equilibrio. En cada caso, la fuerza externa se aplica a lo largo del eje del resorte, ¿no? Entonces, estamos hablando que esta fuerza externa F, tanto para el resorte de compresión como para el resorte de tensión, está alineado, o la resultante está alineada. Y entonces aquí viene un concepto que es un poco es muy importante mencionar, y tiene que ver con la concentricidad de esta fuerza. Como vemos, el resorte pues tiene una geometría helicoidal, y pues bueno, la geometría helicoidal implica que en los extremos, ¿sí?, solamente va a ser contacto una parte de esa hélice, no va a hacer contacto toda una base, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, si tienen un poco de observación en algunos resortes comerciales, se dejan la última vuelta se deja con un paso cero, o varias vueltas con un paso cero, y también se esmerila, ¿no? Entonces esta cuestión de concentricidad se logra con los extremos de paso cero y con puntas esmeriladas para el caso de los resortes de compresión, como lo acabo de explicar, y con ganchos diseñados de tal forma que la resultante quede concéntrica para los resortes a tensión, ¿no? Entonces aquí el gancho es el que hace que esta fuerza resultante, o la fuerza externa, realmente quede concéntrica, ¿sale?, respecto al resorte, ¿no? En el caso de los resortes de compresión, pues bueno, es un poco más difícil respecto a los extremos. Sin embargo, hay algunas estrategias que, a ver, ahorita voy a ver si la puedo. Sí, hay algunas estrategias que se pueden tomar. Mire, por ejemplo, diseños como estos, pues bueno, permiten que el resorte, o que la fuerza externa que le llega al resorte, se transmita a él de una forma concéntrica. ¿Queda claro hasta aquí? Bueno, voy a regresarme a la diapositiva, voy a poner una pausa. Ahora, continuando con nuestros resortes y particularmente con el análisis de fuerza, ¿sí?, nos vamos a la siguiente diapositiva y leemos: las figuras B y D, esta y esta, en cualquier plano de corte, las consideraciones de equilibrio requieren que el alambre quede sujeto a dos cosas. Una fuerza cortante transversal F, y 2, un par torsional igual a F por el diámetro medio entre 2. ¿Sí? Se aclarará más adelante que la fuerza cortante tiene menores consecuencias. Esto lo voy a explicar en un rato. Pero respecto a las fuerzas, fíjense bien, vamos a trabajar un poco lo que teníamos. ¿De acuerdo? Voy a mover esto para acá y voy a poner esta gráfica para poder rayar con ella. Ahí está. Bueno, entonces aquí habíamos visto, sí, que la fuerza externa, como se ve aquí, las fuerzas externas están concéntricas. Esta y esta, que son fuerzas externas, están concéntricas. Quiere decir que su línea de acción pues va por la línea central del resorte. Entonces, al momento de cortar un resorte, ¿sí?, el equilibrio se tiene que mantener. Entonces, la fuerza externa sigue siendo concéntrica con las estrategias que ya vimos. Sin embargo, la fuerza resultante, ¿sí?, ya no queda concéntrica, queda en la sección transversal en donde se cortó. Y esto es equivalente a hacer cualquier corte angular. O sea, si hiciéramos cualquier corte angular, o sea, digamos, en este caso, por decir así, hicimos un corte en esta dirección, por decir así, ¿no?, como se ve aquí, y hubiera sido exactamente el mismo diagrama de fuerzas si hubiéramos hecho un corte en esta dirección.
o un corte en esta dirección, ¿no? Suponiendo que pasa por el centro. Entonces, sin importar qué posición angular tomemos, pues el diagrama de cuerpo libre siempre se va a ver por aquí, ¿no? Y entonces, para mantener el equilibrio, pues bueno, esta fuerza ya no está aquí, entonces tenemos que trasladarla, ¿no? Y aquí se utiliza el sistema que se conoce en estática como sistema equipolente, ¿no? Entonces, siempre, siempre, siempre una fuerza se puede trasladar al punto que nosotros queramos, ¿sí? Siempre y cuando incluyamos el momento efectivo de esa fuerza. Por ejemplo, en estática se vieron algunos problemas como este. Voy a cambiar a color negro. En donde se tenía una barra que era algo así. ¿Sí? Y la fuerza está aplicada justamente aquí. Esta la voy a poner de otro color. De un color rojo. Un poco más vertical. Ahí. Aquí está aplicada una fuerza P, ¿no? Y esta distancia de aquí a acá, pues era conocida, ¿no? Le voy a poner aquí una distancia X, ¿no? Entonces, era posible escribir este mismo sistema, ¿sí? Sin esta protuberancia. Entonces aquí voy a intentar copiarlo, ahí. Y entonces era exactamente igual o equivalente si nosotros quitábamos esta protuberancia de aquí y movíamos esta fuerza para acá. O sea, movemos la fuerza una distancia X. ¿Sale? De estar aquí la aplicamos acá. ¿Sale? Sin embargo, estos sistemas no serían equivalentes si no metemos el momento de esta fuerza respecto al punto donde movimos a esa fuerza. Entonces, si estamos tomando acá, pues entonces el momento de esta fuerza respecto de este punto tendríamos que incluirlo de esta manera, en donde este momento de aquí justamente es P por X. Entonces, tomando en cuenta este mismo ejemplo, pero en los resortes, si nuestra fuerza está aquí y la vamos a mover hacia acá, pues entonces tenemos que incluir la fuerza y el momento respectivo de esa fuerza, ¿no? Entonces ese momento justamente es P, o es la fuerza F, el momento o el torque que tenemos ahí es la fuerza F por el radio o por la distancia, que es el diámetro entre dos. Ahora, ¿qué diámetro tenemos que tomar? Si se fijan aquí, voy a tratar de hacer un zoom, pero bueno, tenemos el diámetro exterior, lo voy a poner aquí con rojo. Si estoy siendo cuidadoso de no meterme más. ¿Sí? Este es el diámetro exterior. Este de aquí sería el diámetro interior. Y hay un diámetro medio que va así. ¿De acuerdo? Entonces, la relación, por ejemplo, entre el diámetro exterior, ¿sale? Vendría siendo, el diámetro exterior vendría siendo el diámetro interior más, voy a borrar esto para que no me quite espacio. Entonces el diámetro exterior es el diámetro interior más 2 veces el diámetro del alambre. ¿Sale? Donde el diámetro del alambre aquí se ve como D, que viene siendo el diámetro de este alambre, ¿no? Ahora bien, si se fijan, aquí no puse el diámetro medio. El diámetro medio es el que justamente está por mitad, ¿no? Entonces, si queremos sacar el diámetro medio a partir del diámetro interior o del diámetro exterior, aquí son muchas combinaciones, las que ustedes quieran, pero entiendan la geometría de los diámetros. Hay diámetro exterior, diámetro interior,
¿sí? Y tenemos el diámetro del alambre, ¿no? Que es diámetro D. Entonces, si queremos el diámetro medio, sale que aquí está como una D mayúscula, el diámetro medio, pues puede ser el diámetro exterior, ¿sí? Menos un diámetro del alambre, ¿no? Estoy hablando que D minúscula lo estoy dejando como diámetro del alambre, ya para ir agarrando la configuración del libro, ¿no? Entonces, si se fijan, esta fuerza justamente se está colocando al centroide de esa área. Casi no se alcanza a ver, ¿sí? Pero se está colocando al centroide de esa área. ¿Queda claro hasta aquí? Entonces, esta fuerza, el resorte, pues siempre va a estar sujeto a una fuerza cortante F y a un torque, justamente como nos están diciendo. Y ese par torsional, ¿sale? Es la fuerza axial por el diámetro medio entre 2, ¿no? Vamos a ver más adelante que esa fuerza cortante pues tiene menores consecuencias. Y entonces, en esta parte, al identificar que en toda la sección o en todo el largo del resorte, el resorte está sujeto a un par torsional, pues entonces esta parte es un punto muy importante, en donde la longitud total del alambre activo de la hélice está sujeto a un par de torsión. Entonces, para los resortes de alambre de sección circular y que son compactos y que son compactados, el esfuerzo es, o sea, hablando de que es un resorte de compresión, pues entonces aquí tenemos que meter justamente el torque. Entonces habíamos encontrado hace un momento que el esfuerzo es igual al torque por el radio entre el segundo momento polar de área. Y el segundo momento polar de área para una sección continua o sólida era pi sobre 32 por el diámetro, ¿sí? Por el diámetro al cuadrado, ¿no? Y aquí vamos a meter ese diámetro, ese análisis, lo vamos a meter como el diámetro del alambre. En este caso es la sección transversal, la barra es el diámetro del alambre, entonces el diámetro del alambre es a la cuarta, ¿no? Entonces aquí es pi, digo, el esfuerzo cortante es el torque, que ya vimos que es la fuerza axial por el diámetro medio entre 2, el radio es del elemento torsional, o sea, si tenemos el modelo de torsión, de aquí es el diámetro del alambre. Entonces si queremos poner el radio, pues sería el diámetro entre 2 y el segundo momento polar de área, que sería pi sobre 32 por el diámetro a la cuarta, ¿no? Entonces de aquí podemos ver que esto quedaría, este diámetro deja al cubo y con se hace un 4 y me termina quedando un 8, ¿no? Un 8 acá que pasa para arriba. Entonces queda este 4 termina eliminándose con un 4 de aquí, 8 por 4, 32, el 8 pasa para arriba y entonces me queda 8 veces la fuerza axial por el diámetro medio entre pi por el diámetro del alambre al cubo. Y esta es la ecuación del esfuerzo portante que debe de resistir un resorte que está sujeto a compresión, ¿sale? Que es justo lo que tenemos aquí, donde D es el diámetro medio y este diámetro medio viene de trasladar la resultante a la sección transversal o al centroide de la sección transversal, que corresponde al diámetro medio, ¿no? También es importante mencionar que esta ecuación de esfuerzo portante de igual manera
se aplica para un resorte a tensión. La implicación va a ser en que en un sentido el esfuerzo cortante aplica en un sentido y cuando es a tensión el esfuerzo cortante aplicaría en el otro sentido como lo vemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, al tomar el resorte como una barra de torsión, estamos implicando que entonces esa barra de torsión va a estar devanada para formar una hélice. ¿Esto qué quiere decir? Que es una barra de torsión curva con la forma de una hélice. ¿Ok? Además del esfuerzo cortante debido a la torsión, se tiene el esfuerzo en superficies internas del resorte que están sujetos a dos componentes adicionales de esfuerzo. De hecho, vamos a ver que son además más que estos, ¿no? Además del esfuerzo cortante de la torsión, tenemos uno, el esfuerzo cortante transversal aplicado en el plano arbitrario de corte y la dirección de este esfuerzo coincide con el torsional. ¿Ok? Esto es igual tanto para tensión como para compresión. Bueno, esta parte que acabo de mencionar se refiere al cortante directo de la fuerza F, ¿no? Y este cortante directo pues actúa justamente en el plano, ¿sí?, que tiene la dirección normal del esfuerzo del torque o del plano donde se está aplicando el esfuerzo cortante, ¿de acuerdo? Y pues bueno, es evidente que es el mismo, es lo mismo de este esfuerzo cortante tanto para un resorte en compresión o un resorte en tensión. Y dos, hay un incremento en la intensidad del esfuerzo de torsión debido a la curvatura de la barra. ¿Sí? O sea, tenemos una barra de torsión enrollada. Y esto se puede ver en este diagrama, ¿no? Aquí vemos dos casos. En los dos, la barra está sujeto a momentos torsionales que obviamente ocasionan un esfuerzo cortante debido a esa torsión, ¿no? Las dos están sujetas a ese esfuerzo cortante de torsión. La primera es una barra recta y entonces podemos ver aquí justamente el gradiente de esfuerzos cortantes que ocasionan estos torques, ¿no? Podemos ver, claro está, como ya se sabía, que el esfuerzo cortante pues va a ser máximo en la superficie y se va a ir a cero en el centro de la barra, ¿sale? Del otro lado pues va a tener la misma magnitud pero en sentido contrario de ese esfuerzo, ¿no? Entonces aquí podemos ver que hay un gradiente. ¿De dónde sale este gradiente? Bueno, imagínense que de este plano O a un plano arbitrario para acá, a un plano a la derecha, ¿sale? Hay un ángulo de giro de una determinada cantidad, o sea, obviamente se tuerce la barra, ¿sí? Y podemos ver que lo que gira un punto en la superficie superior va a ser lo mismo que gira un punto de la superficie inferior, ¿sale? Porque el ángulo de giro es constante. Pero ¿qué pasa ahora cuando es curvo? Y entonces aquí se tiene un plano N y un plano M, ¿no? Entonces ese ángulo de giro se va a distribuir de una forma diferente por arriba respecto a por abajo. O sea, del punto C al punto D se tiene que tener un ángulo de giro determinado. Y del punto A al B es el mismo ángulo de giro que tenemos aquí arriba. Sin embargo, aquí el ángulo de giro ocurre en una menor longitud. Y por lo tanto, vamos a tener un esfuerzo cortante adicional debido a eso. ¿Ok? Y bueno, eso se puede estudiar. Les recomiendo que lean la sección 4.6 que da lugar o que explica esos gradientes de esfuerzos adicionales por tener barras curvas, ¿no? Y justamente el punto que tenemos en esta diapositiva pues nos dice que el par de torsión, o sea, suponiendo justamente esto que había dicho, que el par de torsión transmitido por la barra produce un grado de ángulo de giro entre los planos N y M. Este grado de giro se distribuye en la longitud AB interior de la espira y en la longitud CD exterior de la espira. Y esto da lugar al gradiente de esfuerzos que les acabo de explicar, ¿no? Este efecto de los gradientes de esfuerzos es mayor para índices del resorte pequeños. O sea, el índice del resorte es un nuevo término y el índice del resorte es el diámetro medio entre el diámetro del alambre. ¿Ok? Y entonces, para un índice de resorte pequeño,
¿sí? Este efecto va a ser mayor. Bueno, y entonces, ¿qué haría que un índice de resorte fuera pequeño? Bueno, hablando de resortes, que el diámetro medio sean pequeños, o que el diámetro del alambre sea muy grande, ¿no? Entonces, vaya, estos resortes, yo les digo resortes gorditos porque pues se ven más o menos así, miren. Por ejemplo, si viéramos todos estos, pues estamos viendo aquí un resorte, este de aquí. Este es un resorte con un diámetro de alambre muy grande y con un diámetro medio muy pequeño. Entonces, este resorte de aquí, pues claro está, va a tener un índice de resorte muy pequeño o mucho menor respecto a un resorte como este, en donde el diámetro del alambre pues es pequeño respecto del diámetro medio. ¿Ok? Bueno, este efecto se analiza con el factor de Wall, ¿sale? Este factor de Wall, KW, se multiplica el esfuerzo cortante, ¿sí? Entonces, lo que aumenta ese factor justamente lo analiza, lo que aumenta ese esfuerzo cortante debido a ese gradiente por tener una barra torsional curva, pues se multiplica por este factor. Entonces, ya leyendo, este efecto se analiza por el factor de Wall, que implica la deducción de la ecuación para un factor KW, por el cual puede multiplicarse el esfuerzo para la barra de torsión en el resorte helicoidal para obtener el valor del esfuerzo cortante resultante total en el interior del resorte. O sea, estamos analizando la zona más crítica, la zona intermedia. ¿Por qué estamos analizando la zona intermedia? Pues bueno, va a ser la zona que va a tener mayor esfuerzo debido a esta curvatura. Y pues bueno, ¿de qué depende ese factor de Wall? Pues depende del índice del resorte C, ¿no? Y entonces aquí vienen unas aplicaciones interesantes. La concentración de esfuerzos generalmente es despreciable con la carga estática. O sea, si tenemos un resorte que no va a tener una fuerza oscilante o aceleradas, va a ser medio despreciable eso. Si fuera estático, entonces esa parte, si fuera estático, el primer término de KW no se toma en cuenta, ya que es un factor de concentración de esfuerzos, ¿no? KW completo se usa solo para carga dinámica o con fatiga, ¿sale? Si el primer término de KW se hace 1, se obtiene un factor de corrección para el caso de carga estática S. Entonces, aquí fíjense, si no tomamos en cuenta ninguna concentración de esfuerzos debido a la curvatura, pues todo este término pelaría, ¿no? Y nos dejaría solamente 0.615 entre C. Sin embargo, si tenemos que el primer término se hace 1, se tiene un factor de corrección, o sea, para aplicaciones estáticas. Entonces, si tenemos aplicación estática, tentativamente usamos y si tenemos aplicaciones dinámicas, vamos a utilizar este factor para el resorte, ¿no? Además, se sabe que el resorte, al tener concentraciones de esfuerzos, o sea, concentraciones de esfuerzos en esta zona, en la parte interior va a tener cedencia y va a tener una deformación plástica localizada que al fin de cuentas se va a manifestar como un esfuerzo residual, y esto implica que este factor para carga estática se va a ir como 1 más 0.5C. Entonces aquí realmente vamos a utilizar siempre KS 1 más 0.5 entre C para aplicaciones estáticas y todo el factor de Wall completo para aplicaciones dinámicas, ¿ok? Las ecuaciones pasadas se pueden aplicar en fatiga y en condiciones estáticas con resortes con geometría normal. Esto es una mera suposición, ¿no? Con un índice de resorte mayor que 3 y con un ángulo de avance menor que 12 grados, ¿no? Estos son valores típicos, ¿no? En donde tentativamente estas ecuaciones tiene su aplicación, y por lo tanto los esfuerzos, como ya los mencionaba, se multiplican. Entonces, si queremos esfuerzo cortante en una aplicación de fatiga o cargas dinámicas, pues utilizamos el esfuerzo cortante que ya habíamos obtenido, pero lo multiplicamos por KW.
O si queremos esfuerzo cortante en aplicaciones estáticas, ese mismo esfuerzo, pero ahora por Ks. En la figura 12.4 se muestran estos coeficientes representados gráficamente. ¿Okay? Tal cual se muestran aquí el coeficiente KW y el coeficiente Ks. ¿De acuerdo? También se muestra una forma alternativa en donde se multiplican los coeficientes por el índice de resorte. O sea, quiere decir que Ks se multiplica por C y queda C más 0.05, como se muestra aquí en esta línea punteada, y el KW también se multiplica por C, ¿no? Estas dos formas alternativas nos van a servir para unos procesos en donde no se conoce ni el diámetro medio ni el diámetro del resorte, para el proceso del diseño. Es una forma alternativa que se verá más adelante, ¿no? Ya por último, en esta gráfica pues podemos ver que justamente KW y KS se representan en el eje vertical, el índice de resorte en el eje horizontal, y la forma alternativa también se muestra en el eje vertical pero del lado derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que si en algún momento nosotros no conocemos el índice del resorte, o sea, no tenemos información ni de D, ni del diámetro medio, ni del diámetro del alambre, pues podemos conocer este factor. Si en algún momento pudiéramos conocer este factor, o sea, la multiplicación de KW por C, pues simplemente lo haríamos de forma inversa. Checaríamos ese valor, chocaríamos con la curva que estamos sacando y proyectamos para abajo para conocer el índice del resorte. Bueno, esta es la representación gráfica. Ahora bien, el siguiente punto nos dice: los diagramas de cuerpo libre anteriores indican que no hay carga a flexión. Cuando hablamos de carga a flexión, ¿sí? Es muy diferente de que el resorte esté a flexión. Fíjense bien. Bueno, termino de leer. Para un ángulo de avance mayor de 15 grados y una deflexión en cada espira mayor al diámetro medio entre 4, se debe considerar los esfuerzos de flexión. Bueno, ¿a qué me refiero con esta flexión? Habíamos visto aquí algunos diagramas anteriormente. Aquí lo que voy a hacer es que voy a dibujar un esquema de un resorte, ¿no? Estoy dibujando aquí mi resorte. Bueno, un esquema, ¿no? Entonces, aquí, pues bueno, en realidad el resorte va subiendo siempre con la misma pendiente. Y esa pendiente tiene un ángulo que es el ángulo de avance lambda, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros, por decir así, desenrollamos una vuelta, o sea, una vuelta, en lugar de ponerla en espiral, la ponemos desenrollada, pues formaríamos un triángulo. ¿Okay? Formaríamos un triángulo donde esto sigue siendo lambda, la base del triángulo es el perímetro, que vendría siendo pi por el diámetro medio, y la altura de ese triángulo sería el paso, ¿no? Si agarramos, bueno, entonces, cuando hablamos de deflexión, pues bueno, estamos hablando de que pues tiene un diámetro de resorte, o tiene un diámetro del alambre, y lo que puede bajar, digamos, esta distancia de aquí, lo que puede bajar una espira, ¿sí? Pues viene siendo la deflexión. Entonces, si la deflexión por espira, si es mayor que el diámetro medio entre 4, pues tendríamos que considerar esa flexión, ¿verdad? Ahora bien, imagínense que todo el resorte lo desdoblamos. Entonces tendríamos un triángulo pues mucho más grande, ¿no? Entonces esta distancia, voy a borrar esta parte, esta distancia de aquí vendría siendo pues el número de perímetros de pi por diámetros, ¿no? Y aquí sería esta altura, sería el número de pasos, donde aquí realmente n o pi es el número de vueltas, ¿no? Bueno,
Entonces, aquí lo que se refiere con la flexión es que si este ángulo lambda es muy grande, o sea, quiere decir que es muy empinado, entonces quiere decir que este resorte, ¿sí? O a partir de este ángulo, este resorte ya no se va a comportar como una línea recta, dependiendo si está muy elevado, dependiendo de cómo esté, pues entonces quiere decir que el ángulo, este ya no va a ser una línea recta y va a presentar una determinada curvatura, ¿no? Para arriba o para abajo, no sé, según sean las condiciones. Entonces, al momento de que presente una curvatura, pues el resorte, que estrictamente hablando lleva, pues bueno, va curvo, o sea, va con una curvatura, pero la curvatura es por el devanado en helicoide, ¿no? No, la curvatura es porque este eje ya presentó una deformación, ¿no? Entonces, si el eje presenta pues una deflexión, vamos a hablar de que, pues bueno, tal vez en la parte de arriba vamos a tener esfuerzos adicionales de compresión y en la parte de abajo vamos a tener esfuerzos adicionales de tensión, ¿no? Esto se refiere a este punto, ¿sí? En donde si el ángulo de avance es muy grande o la deflexión es muy grande de ente 4, entonces se deben de considerar los esfuerzos de flexión debido a la flexión en el alambre, no la flexión en el resorte. Y esto nos lleva a los últimos puntos. ¿Okay? Del análisis anterior de los esfuerzos en los resortes helicoidales suponemos despreciables dos factores. Uno, la excentricidad. Ya lo habíamos visto. Lograr una concentricidad pocas veces se logra y por lo tanto está presente la flexión y cambios en el brazo de palanca del momento torsional, lo que implica más esfuerzos de un lado. Ok, esta flexión es diferente a la flexión que se está mostrando aquí. Esta flexión es debida a que la carga en el resorte no le llega de forma concentrada, concéntrica. O sea, digamos que este es el eje del resorte y la carga se aplica excéntricamente. Esto va a implicar, ¿sí?, que nuestro resorte, ¿sí?, bueno, aquí ya lo dibujé medio mal, pero que nuestro resorte, al ser cargado de este lado, pues presente una curvatura, ¿sí? O presente un pandeamiento. Entonces eso va a hacer que esta zona del resorte se comprima más que esta zona del resorte, ¿no? Esto es flexión del resorte, no flexión del alambre, es un poquito diferente, ¿no? Entonces, aquí asumimos, en nuestros análisis, asumimos que la carga llega completamente concéntrica y y esta diferencia en la compresión en las espiras es uniforme, ¿sale? O sea, no existe porque la carga llega concentrada y entonces el resorte no se pandea, ¿no? El siguiente punto es que la carga axial, además de crear esfuerzos cortantes, como ya lo habíamos visto, transversales, un componente pequeño de la fuerza F produce compresión axial en el alambre del resorte. Esto solo se considera para valores grandes del lambda, ¿no? Entonces, aquí habíamos visto que, pues bueno, en la componente de la fuerza, como se ve, ay, ya lo moví, como se ve aquí, la fuerza, ¿sí? Esta fuerza, ¿sí?, en pocas palabras, también comprimiría al alambre. O sea, esto es que en una sección el alambre, o sea, si viéramos el alambre, esta fuerza que le está llegando aquí, lo que haría es que comprimiría. Estoy exagerando tremendamente la sección transversal, ¿no? Pero claro está, a medida que esto, digamos, el caso extremo es que el ángulo del resorte sea muy grande, entonces si vemos la sección, el ángulo, perdón, de avance, si vemos un ángulo pequeño, pues es uno que avanza así. Un ángulo de sección grande es uno así. Entonces, el ángulo de avance termina siendo muy grande, pues entonces esa fuerza y la que le llega por acá, pues terminan comprimiendo la sección transversal. Repito, estoy exagerando mucho, pero compresión que se muestra aquí, las cargas axiales, ¿sale? Ese es el efecto que harían
y que por el momento estamos descartando, dado que los casos de ángulo de resorte muy grande, pues no los vamos a ver aquí. Lo que sigue ahora es una ecuación muy importante que nos permite calcular cuál va a ser esa deflexión en el resorte, la deflexión delta. Y delta es igual a 8 veces la fuerza axial por el diámetro medio al cubo por el número de vueltas entre el diámetro del alambre a la cuarta por el módulo de rigidez. ¿Okay? Esta ecuación en términos de fuerza, si despejamos fuerza en términos de la deflexión, quedaría de esta manera, en donde podemos ver que este término de aquí que multiplica la deflexión, pues bueno, lo conocemos como la rigidez. Y de ahí, pues bueno, esta ecuación la hemos manejado desde términos de la prepa, en donde manejábamos F igual a K por X o K por delta, ¿no? Ahora ya sabemos cómo calcular esa constante de resorte en términos de el número de vueltas, el material de resorte y la geometría del resorte, que es el diámetro medio y el diámetro del alambre. La demostración de esta ecuación está bien interesante y la vamos a ver en unos momentos. Esta demostración va así. ¿Okay? Lo primero que tenemos que empezar a reconocer es que la demostración de esta deflexión viene en términos de la energía de deformación. Si recordaban, la energía de deformación U, cuando teníamos una barra sujeta a torsión, era el torque al cuadrado, ¿sí?, por la longitud entre 2 veces G por IP, en donde si teníamos una barra que era cilíndrica, IP era igual a pi sobre 32 por el diámetro de la barra a la cuarta. ¿Ok? Va bien hasta ahí. Pero ahora la cuestión es que tenemos una barra en donde está un torque distribuido. Entonces esta ecuación es cuando tenemos un torque constante, ¿no? Entonces aquí había una variación en donde la energía de deformación era igual a la integral a lo largo de toda la longitud de la barra, ¿sale? Igual al torque al cuadrado por dx entre 2 veces por g y p. ¿De acuerdo? Eso es por otro lado. Por otro lado, teníamos el principio del Castiliano. El principio de Castiliano nos decía que nosotros podíamos conocer el giro o el desplazamiento si sacamos la derivada parcial de esa energía de deformación respecto de una carga Q, en donde esta carga Q puede ser real o imaginaria. Entonces el desplazamiento que acabamos de mencionar va a ser igual a la derivada parcial de esa carga respecto a esa carga de toda la integral. 0 a L entre 2 veces G y P. Pero sabemos que la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. Entonces esta derivada puede entrar dentro, valga la redundancia, dentro del integral, y esto nos quedaría así, ¿no? La integral, ¿sí?, de 0 a L de la derivada respecto a Q, la derivada parcial respecto a Q de t cuadrada entre 2t y t, ¿vale? Aquí hay que tener en cuenta que lo único que hay de carga, o lo único que depende de esa carga, pues viene siendo t cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, la derivada parcial respecto a q, ¿sí?, de t cuadrada es igual a 2 veces t por la parcial de la regla de la cadena respecto de q, ¿vale? Y pues podemos ya sacar, bueno, lo voy a sacar un poco más adelante. Entonces
aquí este desplazamiento termina siendo como la integral de 0 a L de 2 veces el torque por la parcial del torque respecto a Q, que ya de esta parte, de X entre 2 veces G por IP. ¿Ok? ¿Qué podemos encontrar aquí? Pues bueno, sabemos, ¿sí?, que esta fuerza a la que la queremos encontrar el desplazamiento o la fuerza, pues esta fuerza ficticia es en realidad la fuerza de compresión del resorte, ¿no? Y la derivada parcial del torque respecto a esa fuerza, ¿sí?, ya, si quieren, ya de una vez la pongo aquí, pues viene siendo igual a la derivada parcial respecto a F del torque, y el torque pues es F por D diámetro medio entre 2. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, esa derivada está ya muy fácil. Aquí algo. Y termina siendo justamente D entre 2. ¿Okay? Entonces podemos ya sustituir estos valores, ¿sí?, del torque y de la derivada acá. Y nos quedaría que este desplazamiento que estamos buscando, que en realidad ya estamos mencionando que si estamos tomando nuestra carga ficticia como F, pues este desplazamiento pues va a ser el delta que estamos buscando. Entonces el delta va a ser igual a la integral de 0 a L de 2 veces. Bueno, aquí ya podemos ver que este 2 pela con este 2 y sustituimos el torque, que era el F por D entre 2, la derivada del torque respecto a esa carga era D entre 2 por la derivada de X entre G por IP. Ahora bien, esta L representa la longitud de la barra. Cuando teníamos una barra, voy a subir a esta parte, pues vendría siendo la longitud completa de la barra, ¿no? En el caso del resorte, pues la longitud está devanada en una hélice, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer un diagrama justamente de esa hélice. Una parte en donde estamos viendo, voy a referenciar un poco mejor, donde estamos viendo una sección del resorte, en donde esta línea roja representa el diámetro medio. Esta es solamente una sección. Entonces aquí está el centro del resorte, y pues bueno, si tomamos un pequeño ángulo, que aquí les voy a mencionar como un diferencial de ángulo θ, o sea, una diferencia de la circunferencia, ¿de acuerdo? Entonces esta distancia de aquí pues viene siendo el radio, y el radio es el diámetro medio entre 2. ¿Ok? Entonces, en realidad, la diferencial de X, aquí vamos a hacer varios cambios. El diferencial de X pues representa un diferencial o una diferencia de esa longitud, que se puede representar como un segmento de arco, que es igual a el ángulo por el radio, ¿no? Si se acuerdan del segmento de arco, lo pueden corroborar. Entonces es radio por ángulo, pero este radio pues es de entre 2 por d, ¿vale? Y entonces aquí la longitud pues viene siendo o sea, una vuelta, en términos del ángulo, una vuelta representa de 0 a 2pi. Pero pues aquí tenemos n vueltas, ¿no? Porque va a tener n altura, o sea, va a tener varias vueltas. Entonces en realidad, en términos de, si cambiamos de θ, digo, de diferencial de x a otro diferencial ya en coordenadas, por decir así, polares, pues entonces el L va a ser
2 pi m, ¿no? De 0 a 2 pi n será la longitud del equivalente. Entonces, sustituyendo todo y incluyendo el IP, pues tenemos que es de 0, ¿sí?, a 2 pi n, la integral, por f de entre 2 por d entre 2. Nuestro nuevo diferencial es d entre 2 por d teta entre g por pi 32avos por el diámetro del alambre a la cuarta. ¿Okay? Aquí ya va tomando más forma, entonces nuestra deflexión es igual a la integral de 0 a 2 pi n, y tenemos aquí fuerza por el diámetro al cubo por diferencial de teta entre g por pi por diámetro a la cuarta, ¿no? Nos va a quedar aquí 32, eso es por ley de la tortilla, nos queda 32 entre 8, nos va a quedar aquí un 4, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya en términos de teta todo es constante y lo podemos sacar de la integral. Entonces me va a quedar de 0 a 2 pi n y sale 4, perdón, sacamos todo, dijimos que íbamos a sacar, ¿verdad? Entonces será 4f por diámetro al cubo entre g por pi por diámetro del alambre a la cuarta, integral de 0 a 2 pi n por dt. Y pues bueno, esta integral de aquí, esta integral, pues viene siendo igual a 2 pi n, ¿de acuerdo? Entonces aquí la deflexión termina siendo 8 veces, aquí ya pi pela con pi, el 2 multiplica al 8, nos va a quedar 8 veces la fuerza axial por el diámetro medio al cubo por el número de vueltas entre g por el diámetro del alambre a la cuarta. Entonces si ahí despejamos esto, o despejamos la fuerza, ¿sale? En términos de la deflexión, pues nos va a quedar ahí g por d a la cuarta entre 8 veces el diámetro medio al cubo por n por d, ¿okay?, que es justo nuestra tabla. Lo vamos a poner aquí, que es justo lo que tenemos aquí como K, y pues bueno, la deflexión es justo lo que habíamos obtenido, de lo que les habíamos dado, 8 veces f por diámetro cubo por n entre g por diámetro a la cuarta. Bueno, así es como se demuestra la deflexión de un resorte, en donde, como ya lo había mencionado, n es el número de espiras. Aquí estoy haciendo una distinción entre espiras activas. Espiras activas son las que se mueven. Las espiras que hacen contacto con el piso, que no se desprenden, que no se desplazan, son espiras pasivas y no están incluidas en esta n, ¿no? K es la constante de elasticidad, como ya lo hemos visto, y pues bueno, en esta última parte se dice, se muestra un resorte helicoidal a compresión de paso desigual. A medida que se carga el resorte, las espiras activas llegan al fondo y se vuelven inactivas, por lo tanto el número de espiras activas disminuye y la rigidez aumenta. ¿Esto qué quiere decir? Que si tuviéramos aquí un resorte, aquí se está viendo que el paso de aquí hasta acá es mayor que el paso de las siguientes vueltas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a medida que se aumenta la fuerza, ¿sí?, pues entonces va a haber una deflexión y pues tiene una cierta rigidez, pero al momento de que las primeras espiras toquen
toquen entre sí o toquen el piso, se vuelven espiras inactivas y por lo tanto en ese caso la rigidez empieza a aumentar. O sea, quiere decir que para llegar la última vuelta a tocar el piso o a convertirlo en sólido, pues requeriría más fuerza de la que antes se había llegado o de la proporción anterior cuando se tenían todas las espiras activas. Eso básicamente representa este último paso y pues bueno, ya vimos la demostración de la deflexión. Ahora bien, se muestra el ejemplo de un resorte cónico. Si se tiene un ángulo pronunciado, o sea, si este ángulo es lo suficiente respecto al cono, las espiras se pueden anidar produciendo una longitud igual al diámetro del alambre cuando el resorte está completamente comprimido. ¿Esto qué quiere decir? Que este resorte, si se tiene un cierto ángulo de conicidad, este resorte puede comprimirse hasta que tenga una altura igual a su alambre. O sea, todo entra entre sí. O sea, esta espira cabe adentro de la que sigue cabe adentro de la que sigue y así, de tal forma que todo el resorte termina siendo teniendo una longitud igual al diámetro del alambre. O sea, en particular estos resortes que son cónicos y si tienen esta particularidad, pues permiten tener una longitud en sólido muy pequeña. O sea, nos ahorran y nos economizan dramáticamente el espacio. ¿Ok? El siguiente punto que hay que reconocer en esto, que tiene que ver con este inciso, es que tenemos en cada vuelta tenemos una rigidez constante, ¿no? Entonces aquí tenemos que nuestro torque pues es variable, ¿no? ¿Por qué? Porque el torque que está torciendo propiamente el resorte pues depende del diámetro medio y aquí el diámetro medio está variando a lo largo de toda la posición angular. Entonces los esfuerzos de torsión varían a lo largo de la longitud de todo el alambre. Esto es ineficiente respecto a un helicoidal, o sea, este es nuestro costo de tener una economía de espacio. Pues bueno, vamos a tener un esfuerzo variable respecto a un resorte helicoidal en donde todas las espiras están igualmente cargando, ¿no? Entonces aquí pudiéramos también variar el paso a lo largo del resorte de tal forma que todas las espiras pueden llegar al fondo de forma simultánea, ¿no? Entonces aquí las ecuaciones que ya habíamos visto se pueden utilizar de igual manera, ¿sí? Solamente que utilice un valor promedio o el valor que ustedes requieran para cada vuelta para calcular la rigidez, ¿no? Si nos regresamos, pues podemos ver que justamente la rigidez depende del diámetro medio, ¿no? Aquí en este caso, en el resorte cónico, pues podemos asumir que el diámetro del alambre es constante y lo que está variando justamente es el diámetro medio, ¿no? Entonces, pues cada vuelta estrictamente hablando, pues tendría un diámetro medio promedio. Entonces, cada vuelta tendría una rigidez. Entonces, al conocer la rigidez de cada vuelta, podemos calcular qué fuerza se necesita para la deflexión de que toque el piso. Entonces, de esta manera podemos calcular un resorte muy típico cónico en donde se puede, además de tener el diámetro medio variable, se puede tener un paso variable de tal forma que todas las espiras toquen simultáneamente el piso. ¿De acuerdo? Bueno, lo que sigue ahora es ver un poco respecto a la geometría de los alambres, su resistencia y los materiales disponibles, ¿no? En principio, la mayoría de los resortes helicoidales son de alambre de sección circular sólida, disponible en varios calibres, esto es, en varios diámetros y medidas especiales. Ok, hay que reconocer que no todos los resortes son de sección circular. Vamos a tener resortes que también son de sección rectangular y algunos otros incluso podemos llegar a tener hasta resortes huecos, pero en lo general, sí, en términos generales, los resortes son circulares de sección sólida, ¿no? Los costos relativos y las resistencias mínimas de tensión de los materiales para los alambres más usados se indican en la tabla 12.1 y en la figura 12.7. Se observa una mayor resistencia a menor diámetro. Esto se origina por el endurecimiento por deformación en el proceso de
formado del diámetro. Esto es el trefilado. ¿Okay? Entonces la figura 12.7 pues lo que nos muestra justamente es que de acuerdo al diámetro, tenemos el diámetro, y de acuerdo al material, pues vamos a tener una resistencia. Entonces, si se fijan, al tener un diámetro más pequeño, vamos a tener una resistencia mayor, ¿no? O básicamente en general para casi todos los materiales, con algunas excepciones, por ejemplo en el Inconel, que básicamente se mantiene constante su resistencia respecto a la variación de los diámetros, y o el bronce fósforo. Bueno, aquí está el nombre en la norma STM, ¿sí? Y pues los generales tenemos aquí el alambre A2228, A228 o A228, que es el alambre piano, o alambre también de instrumentos musicales, lo pueden encontrar, ¿no? O el acero A227, que son los más comunes, que por lo menos aquí en la localidad encuentras disponible con los que manufacturan resortes, ¿no? El proceso de trefilado se los dejo que lo investiguen, googleenlo. ¿Sí? Básicamente el proceso lo que nos hace es que haces pasar haces pasar por un dado de menor diámetro al que tiene el alambre y lo jalas. Entonces rectificas, por decir así, el diámetro del alambre a partir de un estiramiento, ¿no? Y entonces ese estiramiento lo haces en diferentes etapas hasta llegar al diámetro, hasta el diámetro requerido en tu alambre, ¿no? Otra cuestión es la tabla 2C1, de aquí la voy a mostrar. Esta ya la vimos. La 12.1, pues bueno, lo que nos indica meramente es el costo relativo, ¿no? Aquí podemos ver que el acero, por decir así, más económico respecto a los materiales que para fabricar resortes es el A227, ¿sí? Y se maneja con un costo relativo de 1, ¿sí? Hablando de un diámetro en particular. Y pues bueno, a medida que nos vamos moviendo, por ejemplo, el acero, el A228, es el doble respecto al A227, y el de Inconel, ¿sí? Estamos hablando que es 38 veces más caro o de costo mayor respecto al ASTM A227, ¿no? Entonces meramente la gráfica 12.21 tiene el objetivo solamente de mostrar los costos relativos de los resortes entre sí. Lo más importante que tenemos aquí, que me gustaría que sí entendieran, es que pues bueno, dependiendo del análisis que vamos a hacer, ¿sí? Hay que checar o hay que verificar cuál es la resistencia del análisis y del material que vamos a utilizar. Hay que checar para un determinado diámetro cuál va a ser su resistencia, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que va de punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 hasta 1 milímetro, 2 milímetros, 3, 4, 5, 6, hasta 10 milímetros, y 20, 30, 40, 50, 60 hasta 100 milímetros, ¿no? 100 milímetros de diámetro, si se fijan, pues básicamente ya no está disponible a los materiales, ¿sí? Si logran ver en general, los materiales casi todos, ¿sí? Andan en el orden del 0.5 de milímetro hasta alrededor de los 11 milímetros de diámetro, ¿no? Para la fabricación de los resortes con los materiales más comunes. Bueno, lo que sigue ahora es el procedimiento para diseñar resortes a compresión. Entonces, el primer punto es encontrar el esfuerzo de excedencia, ya que siempre vamos a diseñar para evitar deformación plástica. Estas tres ecuaciones que mostramos aquí, en general, el mensaje que nos da el autor es que a partir de la resistencia última, ¿sí? Encontrar cuál es la resistencia de excedencia, o encontrar a partir de una resistencia de excedencia cuál es la resistencia o la excedencia al cortante. A ver, número 1, hay que reconocer que el resorte es una barra sometida a torsión,
y el efecto que maneja o que domina esta torsión es a partir de un esfuerzo cortante. Entonces la resistencia que tenemos que identificar para poner un límite a la deformación plástica pues va a ser el esfuerzo cortante de excedencia. Entonces básicamente estas tres ecuaciones lo que nos dicen es, bueno, hay que identificar cuál es el límite del esfuerzo cortante de excedencia. Entonces la primera nos muestra que el esfuerzo de excedencia axial se encuentra a partir de esta ecuación de 1.05 por el esfuerzo último menos 30 K6. Y aquí tiene un asterisco que dice, esta es una estimación para la excedencia de 1 a 0 en base a pruebas no destructivas. Y viene su referencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que si conociéramos el esfuerzo último, esta estimación nos permite conocer el esfuerzo de excedencia, ¿no? O la clásica que ya conocíamos, esta veníamos manejándola desde resistencia a materiales, sólidos deformables 1, etcétera, en donde tenemos que el esfuerzo de excedencia en carga normal es multiplicado por 0.58 es el esfuerzo cortante de excedencia, ¿no? Y pues bueno, esta tiene una implicación en donde a partir del esfuerzo último multiplicado por 0.53 encontramos el esfuerzo cortante de excedencia. Este punto, repito, tiene el objetivo de encontrar cuál es el límite al esfuerzo cortante en el cual nuestro resorte o nuestro material va a presentar una deformación plástica. ¿Por qué? Porque no queremos que nuestro resorte presente una deformación plástica. Y esto implica cuál es el límite en donde vamos a llegar a tener un esfuerzo máximo, ¿no? Y ese es el punto 2 que nos dice el caso crítico es cuando se comprime hasta que todas las espiras se tocan. Por lo tanto, la fuerza necesaria para lograr esto debe de generar un esfuerzo menor al esfuerzo cortante de excedencia. ¿Qué quiere decir? Un resorte de compresión no va a ir más allá de cuando sus espiras tocan, ¿no? Si sus espiras tocan entre sí, el resorte instantáneamente se convierte en un sólido y pues deja de trabajar como nosotros suponemos que debe de trabajar, ¿no? Entonces, el límite en el caso de los resortes a compresión, pues es cuando todas las espiras se tocan. Entonces, queremos que justo en ese momento, ¿sí? O después, que ya no sería eficiente, le vamos a tirar que justo cuando el resorte se convierte en un sólido, o sea que todas sus espiras tocan entre sí, sea el momento en el cual el resorte llegue a su esfuerzo de excedencia, ¿no? Aquí puede decir, bueno, ¿y qué pasa si nosotros calculamos que el resorte tenga su límite de excedencia más allá? Pues aquí lo que tendríamos sería que no aprovecharíamos al completo la resistencia del material, ¿no? O sea, si ponemos que el resorte, digamos, matemáticamente se tuviera que comprimir más allá de su longitud en sólido para llegar al esfuerzo de excedencia, pues que quiere decir que realmente no estamos aprovechando la resistencia completa del material. Entonces, se fija que justo cuando el resorte se convierta en sólido, o sea, se llegue a su etapa sólida, ¿sí? Justo en ese momento se alcance el esfuerzo de excedencia. Claro está, nosotros nunca queremos que un resorte llegue a sólido porque implicaría un impacto para la máquina o para el equipo que está usando ese resorte. Entonces es un límite, el sólido, el resorte en sólido es un límite que no queremos alcanzar y justamente en ese momento es donde vamos a apuntar a tener el esfuerzo de excedencia. Más aún, en el punto 3, experimentalmente se sabe que una deformación permanente de menos del 2% ocurrirá para esfuerzos cortantes igual a 0.45 por el esfuerzo último para materiales ferrosos o 0.35 por el esfuerzo último para inoxidables austeníticos o aleaciones no ferrosas. Aquí ya estamos tomando el aspecto experimental en donde estas ecuaciones realmente se están convirtiendo en esto. O sea, nos está diciendo que va a haber una pequeña deformación plástica, ¿sí? Para esfuerzos cuando ese esfuerzo cortante esté proporcionalmente relacionado a 0.45 por el esfuerzo último o 0.35
por el esfuerzo último. ¿De acuerdo? Entonces aquí viene un pequeño detallito que nos puede causar un poco de desbalance, que representa este punto 2 de deformación permanente. Voy a regresarme a cuando teníamos la parte, la parte curva. A ver, vamos a ver aquí. Si se acuerdan que, pues bueno, justamente por tener un devanado en hélice, habíamos visto que la parte interna del resorte va a presentar deformación plástica, ¿sí? Porque vamos a tener un mayor esfuerzo cortante debido a una concentración de esfuerzos, debido a la parte esta que ya he explicado de tener una barra sometida a torsión, pero de un devanado o con una forma de hélice. Entonces, en esta zona es donde va a ocurrir esa pequeña deformación, y justamente esa pequeña deformación plástica que ocurre en los resortes por tener una forma helicoidal, pues bueno, justamente esa va a ocurrir cuando se tenga un punto 45, o sea, el esfuerzo cortante, o sea igual a punto 45 el esfuerzo último. ¿De acuerdo? Para ferrosos, o punto 35 por el esfuerzo último para inoxidables. Entonces, estas dos ecuaciones ya son más incluyentes respecto a nuestro caso particular de los resortes que estas de acá. Y entonces estas de aquí, pues bueno, empiezan a ser relegadas y nos vamos a tomar estas dos principalmente. Ahora bien, respecto al punto 3, usar los cortantes experimentales del punto 3 implica un factor de seguridad de 1.18 respecto al factor de seguridad. El autor, sección 6.11, ahí habla respecto a los factores de seguridad de que existen 5 factores. 3 factores es por la condición de carga, un factor es por el grado de incertidumbre del material y un factor es por las consecuencias de la falla. O sea, el factor de seguridad se obtiene a partir de estos 5 factores. Estas se las dejo como una lectura adicional, ¿sale? Entonces, lo que nos está diciendo es que si estamos tomando en cuenta estos esfuerzos, pues realmente estamos justamente al borde al borde de la resistencia. O sea, quiere decir que tenemos un pequeño factor todavía de seguridad respecto a nuestra deformación plástica. Bueno, entonces ya en el siguiente punto se concluye entonces que los resortes pueden someterse a los esfuerzos más altos si la fuerza se aproxima a la necesaria para comprimir el resorte completamente. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros diseñamos el resorte a que ocurra el esfuerzo máximo justo en sólido, pues entonces el resorte puede trabajar sin ningún problema y con la confianza de que no va a tener una deformación plástica, porque para tener una deformación plástica, tendríamos que comprimirlo hasta sólido, ¿no? Sin embargo, comprimir el resorte hasta sólido es peligroso, porque si por algo hay una carga mayor, ¿sí? Entonces el resorte va instantáneamente a convertirse en sólido, y pues entonces va a producir un impacto severo, o va a producir una afectación severa en el funcionamiento de alguna máquina, ¿no? Y por lo tanto hay que dar una tolerancia al choque. ¿Qué quiere decir? Que a sabiendas que nuestro resorte va a tener su límite elástico en sólido, pues no queremos que llegue a sólido. O sea, nuestro rango de trabajo va a tener una cierta tolerancia al choque. ¿Qué quiere decir? ¿Sale? Si sigo leyendo, dice diferencia entre longitud en carga máxima y longitud de resorte completamente comprimida. O sea, ¿qué quiere decir? Que la longitud en carga máxima, o sea, la deflexión de carga máxima, debe ser menor a la longitud del resorte completamente comprimida. O sea, para llegar, bueno, que justamente, bueno, voy a continuar, que justamente se recomienda usar un 10% de la deflexión total del resorte a la carga máxima de trabajo. ¿Qué quiere decir esto, no? Que si nosotros tenemos un rango de trabajo, por decir así, digamos que el resorte va a tener una deflexión, digamos, de 100 milímetros,
quiere decir que el choque o el sólido va a ocurrir cuando el resorte llegue a una deflexión de 110 milímetros. ¿Queda claro? Entonces, eso en particular, sí, vendría siendo el 10%, aunque el 10% o el valor de seguridad antes de llegar al choque, pues se va a determinar de acuerdo a las indicaciones o parámetros del resorte. Si no se dice nada, pues entonces asumimos como la tolerancia al choque como el 10% de la deflexión máxima de trabajo. O sea, si nuestra deflexión, volvemos a otro ejemplo, digamos que nuestro resorte en compresión, vaya, vamos a hacer un ejemplo porque esto sí es un poquito importante. Entonces vamos a suponer una situación así. Ok, número 1, hay que identificar, voy a subir esto para que no distraiga nada. Bueno, hasta ahí me deja. Voy a identificar el resorte así como te lo entrega el fabricante, ¿no? Así te lo entrega el fabricante. Cuando te lo entrega el fabricante y el resorte no está sujeto a ninguna fuerza, el resorte se llama, o la longitud es una longitud libre, ¿sale? El resorte de compresión va a estar sometido a una carga mínima y una carga máxima. Entonces, con la carga mínima, el resorte se va a comprimir así y va a llegar hasta acá. ¿Sale? Entonces, esta representa la fuerza mínima y esta representa la fuerza máxima de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, si tomamos en cuenta esta referencia y esta referencia, esta distancia de aquí viene siendo la deflexión de trabajo o la deflexión máxima. ¿De acuerdo? Pues entonces, ¿qué quiere decir? Que si queremos sacar la tolerancia al choque, pues va a ser 0.1 por esa deformación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que aquí vamos a tener todavía un poquito antes, o sea, esta distancia de aquí va a ser justamente 0.1 por delta. Quiere decir que si el resorte llega aquí, en esta posición aquí, vamos a tener la longitud en sólido. ¿Sale? Esta va a ser la longitud con fuerza mínima, la longitud con fuerza máxima y esta va a ser la longitud en sólido. ¿Qué quiere decir? Que a partir de la deflexión máxima, o sea, esta vendría siendo la deflexión máxima, todavía se tiene un poco de espacio antes de que el resorte llegue a ser sólido, porque en sólido tendríamos un impacto. Entonces, este 10% pues es el tentativo, pero repito, puede ser 20, 30, lo que sea. Claro está, entre más nos alejemos aquí, menos vamos a aprovechar la resistencia del material. ¿De acuerdo? El siguiente punto es, se aprovechan los esfuerzos residuales si se enrolla inicialmente el resorte con una longitud mayor a la deseada y después se hace ceder a la longitud deseada. ¿Sí? Esto se llama ajuste previo. Bueno, gráficamente esto se ve de esta manera. Inicialmente tenemos, voy a poner aquí como referencia esta línea de abajo, ¿sale? Entonces, imaginen que el resorte se enrolla con un paso mucho mayor. ¿Sí? Queremos llegar a este resorte. Entonces, inicialmente el resorte cuando se fabrica se enrolla de esta manera, de tal forma que se comprime con una fuerza tal que es un poquito menor, a esto. ¿Sí? Esto se llama el spring back. Bueno, entonces, a ver, se diseña el resorte de tal manera que cuando se comprima, ¿sí? El resorte tenga una recuperación elástica que llegue justamente a la longitud libre. Entonces, hay dos maneras de llegar a este. La primera es como la vimos, en donde el resorte se fabrica con esta longitud libre, ¿sí? Y la segunda es
hacer el resorte con una longitud inicial, ¿sale? Meterle una fuerza de compresión de tal forma que esta fuerza y el diseño de resorte implique una deformación plástica para cuando tenga un recuperamiento elástico, que vendría siendo quede con la longitud libre que habíamos querido o que habíamos deseado al inicio. Entonces hay dos maneras. Cuando tenemos este caso en donde el resorte se hace más grande para después deformarlo plásticamente y que quede con la longitud deseada, ese proceso se llama ajuste previo. ¿Ok? Y entonces, si se hace un ajuste previo, los valores del esfuerzo que ya habíamos obtenido en el punto anterior, en este de aquí, en el 3 de punto 45 y punto 35, pues cambian un poco y se vuelven para punto 65, sale para materiales o aceros ferrosos, y punto 55 para materiales inoxidables o no ferrosos, como se ve aquí el resumen. Entonces, en realidad, si tenemos ajuste previo, tenemos que utilizar estas dos ecuaciones que vemos aquí. Si no utilizamos ajuste previo, tenemos que utilizar estas dos ecuaciones que tenemos aquí, dependiendo si tenemos un material ferroso o no. El siguiente aspecto que vamos a trabajar, lo que vamos a analizar, es el diseño de los extremos en los resortes a compresión. En la figura se muestran 4 diseños convencionales de los extremos de los resortes, junto con las ecuaciones empleadas para determinar su longitud completamente comprimida, o sea, la longitud en sólido, LS. En todos los casos, ¿sí?, NT es el número total de espiras y N es el número de espiras activas. ¿Okay? Entonces, en los 4 casos, el total de las espiras que tiene un resorte es igual a las espiras activas más 2. Aquí se dice aproximadamente porque en la realidad, ¿sale?, las espiras que no son activas o las espiras que están en los extremos, ¿sale?, dependen de cómo se diseñó el extremo. Y esto implica algunos tratamientos que podemos ver, por ejemplo, en la imagen o en la diapositiva inicial, ¿sí? Como por ejemplo, si se fijan, aquí se tiene, no sé, tal vez 3/4 de vuelta en la última vuelta. Aquí vemos también aproximadamente 3/4 o tal vez poquito más, ¿sí? Y hay algunos resortes, ¿sí?, hay algunos resortes que en su extremo tienen más de una vuelta. Entonces, por lo regular, cuando hablamos de las vueltas totales, pues ya está relacionado con un determinado diseño, ¿no? Entonces, por lo regular, asumimos que en los extremos hay una vuelta, al menos una vuelta que hace contacto con las superficies de la máquina con el cual está ensamblado el resorte. Entonces, por lo menos tenemos una vuelta arriba y una vuelta abajo, ¿no? Y entonces esto justamente, como ya se ha mencionado, resulta de la necesidad de que las dos placas en los extremos, o sea, las que hacen contacto con los resortes, tengan un mejor contacto, ¿sale? Aquí se menciona lo que ya acabo de mencionar, casi es una vuelta, ¿sí? Para garantizar en mejor medida que el eje de resorte coincida con la resultante del resorte, ¿no? Aquí se aclara también la longitud en sólido. Entonces, las vueltas totales son las activas más 2 generalmente. De hecho, como experiencia les puedo platicar que en las fábricas o en los negocios que se dedican a fabricar resortes, estas vueltas es un parámetro que te preguntan. Hay veces que tú puedes mandar a hacer con 2-3 vueltas en los extremos para garantizar un mejor contacto, no solamente una, ¿no? Y ya por último, aquí en esta figura se muestra la longitud en sólido. La longitud en sólido, como ya lo habíamos visto, es la longitud en la cual todas las espiras hacen contacto, ¿sale? Entonces aquí la longitud en sólido pues viene siendo el número de vueltas totales más 1 por el diámetro, ¿ok? Bueno, aquí hay que tomar en cuenta un pequeño detalle geométrico que voy a explicar en un momento. Este detalle es el siguiente. Voy a hacer un diagrama de una sección transversal del resorte, ¿sale? En realidad, bueno, si hacemos un resorte, voy a tratar de hacerlo un tanto simple.
Siempre una línea la pongo más, menos inclinada que la otra, pero sabemos que tienen el mismo ángulo, ¿no? Entonces imaginen que ahorita ya está en sólido. Quiere decir que cada una... Ay, aquí la dibujé. Aquí lo voy a hacer un poco más grande, así. Sí, espero que esta parte se entienda, ¿no? Entonces, si se fijan, estamos hablando que todo el análisis lo hicimos con el diámetro medio. Esto implica que pues aquí hay un radio, lo voy a poner en otro color, aquí hay un radio y aquí hay otro radio, un radio y otro radio, ¿no? A pesar de que aquí pues lo dibujé un poco mal por la escala, ¿no? Entonces, en realidad, ¿sale? Si hablamos de vueltas, pues en cada vuelta tenemos un diámetro, en realidad es un diámetro, ¿no? Entonces todas las vueltas que vamos a tener en realidad va a ser un diámetro y nos va a quedar un radio al final y un radio al final de la altura al centro. Entonces quiere decir que la altura real en sólido, ¿sale? Pues es igual a el número de vueltas totales, ¿verdad? Por el diámetro, como lo vimos aquí, más un diámetro. Y por eso la longitud en sólido termina quedando como el número de vueltas totales más 1 por el diámetro, como se puede ver aquí en esta ecuación, ¿no? Y eso se tiene ya sea con extremos cuadrados, o extremos abiertos, ¿no? Cuando se habla de extremos cuadrados se refiere a que en la última vuelta tiene un paso cero. O sea, la última vuelta ya no avanza la hélice. Esto para asegurar un mejor contacto, ¿no? Porque los extremos abiertos es cuando el resorte, por decir así, sigue con el mismo ángulo de paso, ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos casos, cuando se comprime el sólido, la ecuación que se rige es esta, ¿no? Ahora bien, hay otra variante que podemos ver aquí, que es el sólido es número de vueltas totales por D. Y esto lo podemos entender así. Y es cuando tenemos los extremos esmerilados. Entonces, si tenemos un extremo esmerilado, es equivalente a, pues, literalmente llegar y esmerilar el resorte, ¿no? Esmerilar esta parte para que quede con las caras planas. Entonces se esmerila y realmente, pues, lo que se elimina justamente es un diámetro. Por eso, en los casos ya sea con puntas abiertas o con puntas cerradas, ¿sí? Si está esmerilado, la longitud en sólido de ese resorte pues va a ser solamente el número de vueltas totales por el diámetro del alambre. Bueno, lo que sigue ahora es justamente estudiar un poco más respecto a estos extremos, ¿no? Voy a regresarme a la presentación y voy a avanzar de diapositiva. Okay. Esto ya lo habíamos visto un poco y tiene que ver con algunos diseños que pueden ir en los extremos de los resortes de compresión para que estos trabajan como de tensión. Si se fijan, el objetivo de esto es hacer el contacto entre más espiras, ¿sí? Para asegurarse que la resultante de las fuerzas que se aplican en los extremos esté lo más concéntrica con el eje del propio tornillo. Entonces justamente estas imágenes que podemos ver aquí son alternativas para lograr una presión uniforme o una fuerza uniforme, ¿no? Esto no aplica para resortes externos con extremos cuadrados o esmerilados, ¿no? O sea, si el final tiene un extremo cuadrado, o sea, que la última vuelta tiene un paso cero, pues bueno, aquí no aplica estos agujeritos, ¿no? Aunque sí se pudiera meter, aunque sería un poco más complicado, porque la última vuelta pues hace contacto y tiene una cierta fuerza de contacto de la última vuelta con la primera expirativa, y a veces es difícil separarlos, ¿no? De hecho, a medida que el diámetro del resorte aumenta, pues es más complejo incluso hasta llegarlo a cortar, ¿no? La selección se basa pues en el costo y disponibilidad de cada montaje, ¿no? O sea, ya dependiendo de qué tan importante, qué tanto costo representa esto, pues vemos si se utilizan estas alternativas o simplemente basta con dejar una última vuelta con paso cero y sin ni siquiera meter un esmerilado, ¿no? Estas alternativas es importante porque estas alternativas pueden modificar el número de espiras activas.
Si se imaginan qué pasaría si yo le diera vueltas a este resorte, voy a hacer un zoom, o sea que yo le dé vueltas, pues esta entraría aquí y esto implicaría que el número de vueltas que están entrando al modo pasivo, ¿sí?, se reduce. O sea, el número de espiras activas se reduce. Entonces, al reducirse el número de espiras activas, pues estamos modificando la rigidez, ¿no? Tanto tensión o compresión. Para aplicaciones especiales con espacios limitados se pueden obtener longitudes con resortes esmerilados. Esta ecuación realmente viene ahí en su libro. Tiene que ver con algunas aplicaciones especiales tal cual, ¿no? Que tienen que ver con longitudes de resortes a los extremos esmerilados. Pero bueno, realmente aquí ya estamos hablando ya de una geometría en particular. Estas geometrías que vimos anteriormente son en realidad las generales, ¿no? Aunque va de nuevo, si realmente ustedes mandan a hacer un resorte, no va a quedar exactamente con el diámetro insólido, ¿no? O sea, esto no realmente va a quedar porque al final pues hay veces que no tenemos ni siquiera una vuelta completa, o incluso cuando lo comprimes de un lado es un poco más alto que del otro, y de esa razón pues llegamos a fracciones, ¿no? Entonces en general pues cada resorte va a tener su longitud en sólido, y esa longitud en sólido pues bueno, en realidad va a tener dependiendo de cómo es la arquitectura en los extremos, podemos tener incluso alguna cierta variación entre la longitud en sólido en una posición radial respecto a otra, y de ahí vienen estos pequeños detallitos que se muestran en esta ecuación. Bueno, ya como uno de los últimos aspectos que voy a trabajar en este video es la cuestión que tiene que ver con la estabilidad. ¿Ok? Cuando hablamos de los resortes, podemos imaginarnos que los resortes son tal cual columnas, ¿sí?, que están soportadas a compresión. Si recuerdan, en el tema de sólidos deformables 2 o en el tema de resistencia a materiales, cuando vieron columnas, ¿sí?, las columnas tienen un comportamiento en donde antes de fallar a compresión, la columna se pandea, ¿sale? Esto es algo así, ¿sí? Si lo recordaban, cuando se hacían el estudio de columnas, pues en general se vuelve muy inestable o se vuelve fácil de pandear cuando la columna es muy larga respecto a su área de sección transversal, ¿no? Si esta es la longitud y pues bueno, esto tiene un área de sección transversal, pues antes y se aplica con una fuerza, incluso si esa fuerza es un poco excéntrica, pues bueno, antes de comprimirse y de que la barra se comprima como lo habíamos visto en la parte de resistencia a materiales, en donde aumenta su sección, antes de que suceda un abarrilamiento como pues antes que eso, pues la viga se termina pandeando, ¿no? Y esta fuerza es una fuerza crítica que ocurre, sale a un valor mucho menor que la fuerza a la cual produciría una cedencia plástica. Entonces, en cuestión de columnas, ese es un problema de estabilidad, ¿no? O sea, no se llega a una deformación plástica, simplemente se deforma mucho antes o se pandea mucho antes de tener o de llegar en compresión a una deformación plástica, ¿no? Y esto es un problema y sucede justamente igual en los resortes, ¿no? Para resortes, digamos que contienen un diámetro medio muy pequeño y tienen muchas vueltas, ¿sale? Pues esperemos que al momento de pandear o al momento de comprimir este resorte, pues no se va a comprimir parejo, ¿no? En lo general, el resorte pues se va a pandear, ¿no? Incluso puede hasta salir volando, ¿no? Ahí la referencia de los Simpson cuando a Homero se le clavaron los resortes, o le brincaban los resortes a las caras cuando hizo la mascota esa de los juegos de Springfield, Resortín. Entonces aquí viene esta cuestión de la estabilidad, ¿no? En la figura se muestran dos condiciones en los extremos. En la figura A, cuando las placas en los extremos están restringidas y paralelas, que es la condición más común, y B,
la curva B, ¿sí? Cuando una de las placas está libre para cabecear. ¿Qué representa eso? Entonces, la figura A representa que las placas están rígidas o están restringidas. Fíjense bien. Entonces, la figura A estamos hablando de que la placa superior en la cual está en contacto el resorte y la placa inferior está restringida. O sea, esta está restringida a un movimiento solamente vertical. Esta es la curva A. Entonces aquí el extremo está restringido solamente a un movimiento vertical. Ahí lo dibujé un poco feo. Voy a tratar de dibujar mejor. Un movimiento solamente vertical. ¿De acuerdo? En la figura B, la placa está libre para cabecear. Entonces cuando se le aplica en este caso la fuerza, pues aquí el resorte no hay nada que evite que esta placa tenga un movimiento en esta dirección. Entonces es evidente que es mucho más fácil que el resorte adquiera una compresión inestable en el caso B que en el caso A. Entonces podemos ver que justamente en esta imagen, voy a acercarme, en esta imagen, toda esta zona de aquí, respecto a la imagen A, es una zona de inestabilidad y toda la área, ¿sí?, del lado izquierdo de la curva A es estable, ¿no? Entonces, la curva A tiene una área de inestabilidad más pequeña respecto a la curva B, en donde toda su área de inestabilidad, pues viene siendo esta que estoy ilustrando con la mano, ¿no? Y la zona estable pues es la parte izquierda, ¿no? ¿Cómo se sabe que un resorte sí es inestable? Entonces eso depende de tal cual como se mencionan aquí los dos ejes. O sea, aquí se traza un punto, se encuentra la longitud libre y se divide entre el diámetro, por decir así, imagínense que sea 5, y en el eje Y se calcula la deflexión, ¿sí?, entre la longitud libre y se calcula un punto. Entonces, si este punto o esta coordenada cae del lado izquierdo de la curva B o de la curva A, entonces concluimos que el resorte es estable. Pero si ese punto cae a la derecha de la curva A o de la curva B, ¿sí?, pues entonces concluimos que el resorte es inestable, ¿no? Por ejemplo, esta zona que está entre las dos curvas, ¿sí?, es estable para la restricción A, pero es inestable para la restricción B, ¿ok? Entonces, justamente es lo que dice aquí. Si hay pandeo, se puede diseñar el resorte o se pueden meter medios para restringirlo. O sea, si estamos en una zona ahí, como un cilindro, o sea, lo que nos está diciendo, con poco espacio implica fricción. Ok, bueno, o sea, imagínense que hay maneras de que, pues bueno, si tenemos aquí una condición inestable, pues podemos restringirlo, ya sea poniendo guías a la placa, como está aquí, guías a la placa para que éstas se apoyen y no tengan un cabeceo, o podemos poner el resorte, ¿sí?, dentro de un cilindro, ¿no? Esto implicará, como nos menciona este punto, que pues bueno, puede haber fricción entre el resorte y las paredes internas del tubo. Incluso el resorte, cuando se comprime, aumenta poquito su diámetro. Entonces hay que tener cuidado con la tolerancia, porque si ese diámetro, si el cilindro es o con una tolerancia muy cerrada respecto al diámetro externo del resorte, pues podemos tener un atascamiento o podemos tener fricción indeseada, ¿no? Justamente lo que dice aquí, si hay pandeo, se puede rediseñar el resorte, o se puede meter medios para restringirlo, como el tubo, como el cilindro, ¿sí? Esto implica fricción y desgaste, que es justo lo que acabamos de mencionar. Bueno, ya por último les voy a mostrar el procedimiento para el diseño de resortes helicoidales. Solamente un poco platicado. Entonces aquí el primer paso es graficar las condiciones de carga y de desplazamiento, así como de espacio disponible si se tiene. Esta parte tiene que ver, o usualmente ya nos la muestran
los problemas y es algo así de esta manera. O sea, nos están diciendo que para un determinado se conoce o se tiene una longitud libre que no conocemos, ¿sí? Y se tiene una carga, de trabajo mínima, una carga de trabajo máxima, y en esta diferencia de cargas implica una cierta deflexión, ¿ok? Con estos valores es posible calcular la rigidez. Habíamos visto que la rigidez se calcula a partir del diámetro medio, diámetro del alambre, número de vueltas y módulo de rigidez, ¿ok? Pero si se conocen las condiciones de fuerza, ¿sí?, así como su desplazamiento, también es otra manera posible de calcular la rigidez, ¿no? Se debe de encontrar un nivel aceptable de esfuerzo, como punto 2, que no provocará deformación permanente y una constante de rigidez, como ya lo vimos. Esto de el nivel aceptable de esfuerzo tiene que ver con utilizar estas ecuaciones que aquí habíamos visto, ¿no? Si recuerdan, el resorte trabaja a un esfuerzo cortante. Entonces, mientras que el esfuerzo cortante en su resorte no supere este límite, podemos asumir, ¿sí?, que el resorte no va a tener una deformación plástica. ¿Ok? Bueno, calcular la tolerancia al choque y la fuerza en esta posición. ¿Esto qué implica? Pues significa que al conocer la deflexión máxima, nosotros podemos calcular cuál es esa tolerancia al choque, ¿no? Por lo regular, se asume que es el 10% de la deflexión máxima. O sea, si esta es nuestra deflexión máxima, ¿sí?, entonces aquí sería una tolerancia al choque de 6 milímetros. Eso implica que el resorte va a llegar a sólido justo 6 milímetros después de este punto. Entonces, en este punto pues vamos a tener una fuerza que es la fuerza en sólido y es la fuerza que se tiene que utilizar, ¿sí?, en estas ecuaciones, en la ecuación del esfuerzo, aquí, porque la fuerza en sólido es la ligada a el esfuerzo cortante en sólido, que es cuando tenemos una deformación plástica. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que se tiene la tolerancia al choque y la fuerza en esta posición, pues bueno, ya podemos seleccionar el diámetro medio y el diámetro del alambre, ¿no? Y estas tiene una implicación en donde pues ya vamos a utilizar justamente pues estas ecuaciones, ¿no? Si conocemos ya la deflexión, pues ya tenemos la fuerza, ya podemos ir despejando ya el diámetro medio o el diámetro del alambre, ¿no? Incluso, como les mencionaba, aquí al tener una constante K por el módulo, por el índice del resorte, es una manera alternativa de esta ecuación, ¿no? Si se fijan, voy a poner aquí el diagrama, digo, para hacer una pequeña anotación. Y pues tenemos que el esfuerzo cortante en el resorte es 8 veces FD entre pi por diámetro al cubo por un índice, ¿no? Ya sea S o W según la aplicación, ¿no? Entonces esto se puede poner en términos de C. Entonces aquí, por ejemplo, quedaría 8 veces F entre pi por el diámetro al cuadrado por K S o KSW por C. Entonces, si se fijan, lo que hice es que tomé un D con el diámetro medio con un diámetro del alambre, ¿no? Entonces, el conocer este término pues me permite no depender de que a fuerzas tengo que conocer tanto el diámetro medio como el diámetro del alambre. Entonces ahí es un juego ya sea de iteración o un juego de graficar, ¿sí?, en donde pues a partir de una determinada condición se puede conocer y ya se puede conocer el otro diámetro, ¿no? Entonces ahí ya es aprovechar ahí un poco las técnicas matemáticas, ya sea de iterar o de utilizar esta técnica última que les acabo de mencionar, ¿sí? Y ya al conocer los diámetros,
diámetro del resorte, el diámetro medio y diámetro del alambre, pues bueno, podemos conocer ¿sí? El número de vueltas, ¿no? Si se conoce la rigidez y se conocen los diámetros, pues se puede obtener el número de vueltas, ¿no? Ya sea desde acá, bueno, ya es una combinación de ecuaciones, ¿no? Me regreso, se determinará n, basándose en k, y luego la longitud libre, que es justamente lo que acabamos de ver hace un momento. ¿Cuál es la longitud libre? La longitud en sólido, ¿de acuerdo? El número de vueltas totales, choque deseado, etcétera. Y pues bueno, se verifica que el resorte no tenga un pandeo en una deflexión máxima, ¿no? Y pues bueno, ya se reportan las dimensiones de ese resorte, ¿no? Es bien importante que el resorte se ajuste al espacio disponible, ¿no? Si no se ajusta al espacio disponible o es susceptible al pandeo, se debe de seleccionar otra combinación de C y D. Muchas veces, ¿sí? Nuestro diseño de resorte tiene solución para múltiples combinaciones. Al fin de cuentas, las combinaciones de C y D lo que implica es que tienen múltiples índices de resorte, ¿no? Entonces, si es muy grande o pesado, se debe de utilizar un material más fuerte, ¿no? O sea, también podemos irnos ahí a utilizar resortes con alambres muy gruesos, ¿sí? Y pudiéramos, en lugar de utilizar un diámetro, un diámetro de alambre más grueso, podemos utilizar otra combinación entre número de vueltas o diámetro medio, ¿no? Y dentro de estos problemas, pues vamos a encontrar problemas en donde se den restricciones de espacio y carga, se defina un tamaño del alambre y se tiene que encontrar el diámetro medio, ¿sí? O no se tienen restricciones espaciales y se puede seleccionar cualquier tamaño de diámetro del alambre, pero debe de tener o se debe validar con un esfuerzo de excedencia que está relacionado con el esfuerzo último, ¿no? Entonces, ya si analizamos este último problema, bueno, este problema lo resolví en la clase pasada. Vemos aquí que justamente se tiene un resorte de compresión con extremos cuadrados y esmerilados. ¿Esto qué quiere decir? El cuadrado significa que la última vuelta, ¿sí?, está con paso cero, o sea que no avanza, y eso es para mejorar el contacto. Y el extremo esmerilado significa que pues en la última vuelta se esmeriló un diámetro, ¿no? Se diseña para que trabaje con las fuerzas dadas y las deflexiones dadas, ¿sí? Se utiliza ajuste previo. Entonces aquí ya vamos viendo que desde los extremos cuadrados ya sabemos cuál es la longitud en sólido, como lo vimos. El que se utilice el ajuste previo significa que pues vamos a utilizar las ecuaciones de tau s correspondiente, y el tipo de carga pues es estática, ¿no? Entonces determine los valores apropiados de diámetro medio, número de vueltas y longitud final, ¿no? Entonces aquí nos dan la longitud final, no nos dicen cuál es, pero nos dicen que esto va de aquí a acá, ¿no? Entonces de entrada con estos dos valores podemos encontrar la rigidez, podemos encontrar la fuerza en sólido, podemos encontrar la tolerancia al choque, ¿sí? Al conocer la rigidez, pues sabemos cuánto vale la longitud en sólido, la tolerancia al choque, y entonces podemos encontrar cuánto valdría su longitud en libre, ¿no? Pues básicamente esto va a ser lo que va a seguir en la siguiente clase. Entonces me gustaría que lo vieran en esta última parte, porque pues vamos a resolver a detalle este problema. Y eso es todo por este video.